Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a las noticias de Venezuela y más noticias internacionales. Bien, y damos inicio a esta información importante de último momento porque Estados Unidos ve como artimañas de Maduro el mostrar a Alex Saab como diplomático de Venezuela. El gobierno venezolano sostiene que Saab tiene que recibir trato de diplomático. Este miércoles, el Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad un proyecto que busca exigir respeto por la condición del diplomático de Alex Saab, ya que el colombiano enfrenta cargos en los Estados Unidos por conspiración para lavado de dinero. Según Venezuela, el empresario desde el 2018 cumple funciones como agente diplomático con el carácter de enviado especial de dicho país en Rusia y el Medio Oriente, que además después fue nombrado por el presidente Nicolás Maduro como embajador plenipotenciario ante la Unión Africana en el 2020 y representante permanente del gobernante en la mesa de diálogos desarrollada en el país de México con la oposición venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que secuestraron, torturaron, maltrataron y sometieron al aislamiento a indecibles formas de maltrato único y psicológico a un representante diplomático. El barranquillero había sido extraditado en el país norteamericano en octubre del 2021 desde Cabo Verde, donde había sido capturado desde junio del 2020 luego de una orden de captura internacional solicitada por la justicia del gobierno estadounidense. Saab también fue incluido a la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en los diálogos con la oposición desde septiembre del año pasado, justamente luego de cumplirse un mes de su extradición a Estados Unidos. Ya con 5 meses detenido en una cárcel de Florida, en las últimas horas se ha conocido que se llevó a cabo una nueva audiencia en la ciudad de Miami por el caso que señala a Alex Saab como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. En esta sesión se habló del supuesto estatus de diplomático del barranquillero. En esta sesión se habló del supuesto estatus de diplomático del barranquillero, lo que anularía desde su captura, el 12 de junio del 2020, hasta su extradición desde Cabo Verde. Para definir el estatus del colombiano, una corte de apelaciones del circuito 11 de la Atlanta tendrá que definir el próximo 16 de abril si Saab es o no un miembro diplomático del gobierno de Venezuela o si es un antiguo informante de la DEA que estaba escapando de la justicia norteamericana. Y aunque esto no se defina, el fiscal afirmó que esto es una artimaña del gobierno de Nicolás Maduro que busca acreditarlo como delegado de Venezuela para que no pague las cuentas pendientes en los Estados Unidos. Así también lo hizo el abogado del Departamento de Justicia estadounidense, Jeremy Sanders, quien afirmó que Maduro está buscando evitar el juicio penal correspondiente. Esta es una artimaña creada por una nación rebelde para evadir el enjuiciamiento penal, había dicho Sanders en la audiencia. A esto respondió el abogado de Saab, quien calificó de precedente peligroso para los diplomáticos de otros países para que no se respete el fuero correspondiente. Aquí está en juego más que el destino de un hombre, había afirmado David Ripken, quien se ha encargado de la defensa del empresario barranquillero. El testaferro de Nicolás Maduro, como fue señalado, Saab llevaba una bitácora en la que recopilaba toda la colaboración que ha entregado desde su captura y que han inculpado a empresas que contrataron con el gobierno de Venezuela para constituir así casas de interés social. Pero con cada dato que entregaba, el colombiano se autoincriminó un poco más. Los delegados del gobierno estadounidense que llevaron a cabo el interrogatorio también preguntaron por Diosdado Cabello, senadora Piedad Córdoba, el ministro de Petróleo de Venezuela, hasta llegar al presidente venezolano del vecino país. Señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Shetini ha dicho que Rusia mantendrá su cooperación con Venezuela pese a las sanciones. Considera que el contacto entre Caracas y Washington demuestra el oportunismo de la política exterior de Estados Unidos. El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shetini, en la cual aclaró que el posible escenario de un acercamiento entre Caracas y Washington en relación con el suministro de hidrocarburos no afectará las relaciones de cooperación entre Venezuela y Rusia. Asimismo, también calificó el hecho de que los estadounidenses hayan sostenido un contacto directo con Caracas como una muestra evidente del oportunismo de la política exterior de Estados Unidos. Planea Moscú dar un impulso adicional a las relaciones con los países de América Latina en vista de la situación complicada en el ámbito de política exterior. Está previsto sostener próximamente algunos contactos con sus colegas latinoamericanos, inclusive a nivel de ministro de Asuntos Exteriores. Los acontecimientos que se desarrollaron en Ucrania después de que este país, Estados Unidos y los planes de la OTAN que prestan apoyo a Kiev habían pasado las conocidas líneas rojas, pusieron de relieve que América Latina sigue siendo una dirección independiente y autónoma,
de la política exterior de nuestro país, a pesar de la reacción emocional de varios socios ante el lanzamiento de una operación militar especial. Seguimos manteniendo un diálogo, explicamos la situación actual, la destructividad del curso de sanciones de Washington y sus socios, el imperativo de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Sí, señores, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Esto es algo realmente bastante difícil, es algo nuevo porque nunca Rusia había sido expulsado de esa manera y claro, ahora ellos habían dicho al final que se iban a ir de manera voluntaria, pero no fue así. Entonces ahora ellos están viendo cómo quedan aislados y ese aislamiento le está cayendo también a quién, señores, a Nicolás Maduro, quien sabemos se encuentra dispuesto a permanecer allí hasta al final de todo esto con las botas puestas. Y ahora van a tomar este impulso que han tomado contra Rusia, que es un país que básicamente han habido grandes problemas, no como los de Venezuela. Nicolás Maduro hizo algo peor en el 2017 en su propio territorio, así que hay muchos senadores ahora del gobierno estadounidense, del Consejo Norteamericano, que están realizando todas estas gestiones para aprovechar así esta coyuntura y hacer así que Nicolás Maduro también se ve aislado cada vez más. Maduro no podría aguantar ni una semana si le llegaran a colocar todas estas sanciones que le han puesto a Rusia. Y Nicolás Maduro ahora sigue apoyando a Rusia, como sabemos, pero ¿qué sucede con todo esto? Los Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN van a tomar represalias con los países que están apoyando a Rusia. Entre esos se encuentra a Corea del Norte, quien es intocable. También está Cuba, está la Venezuela de Nicolás, está los del Medio Oriente. Entonces primero le van a apretar las tuercas a Venezuela, la cual tienen en la mira desde hace mucho tiempo para que deje el poder, pero también sabemos que están obligando a Nicolás Maduro a que se vaya a una negociación, a que retome el famoso diálogo, pero ese diálogo sabemos que cuando lo vayan a retomar tiene que estar justo en la parte donde lo habrían dejado. Nicolás Maduro debe echarse a un lado para permitir así las elecciones libres en el país de Venezuela y no para el 2024. Estamos hablando de principios básicos que han sido violados por Rusia y que están siendo violados desde antes también por el país de Venezuela. Esto por supuesto no le conviene para nada a Venezuela y que ellos ahora pueden prohibirle hasta el derecho a Rusia en la ONU. Es decir, generalmente Rusia o el país asiático podrían también siempre salvar una intervención para Nicolás Maduro, pero ahora si sacan a Rusia también podrían estar haciéndolo con el país asiático. De hecho, el país asiático ahora apoyó al Kremlin para que no lo sacaran, pero no se trata de jugadas estratégicas de los del país asiático, no se pueden dar el lujo de hacer eso. Recordemos también que hubo también mucha votación a favor de sacar a Rusia y en contra también hubo muchas abstenciones, y esas abstenciones, claro, en otro momento habían sido mayores, pero eso significa que la gente ya está dudando de la posibilidad de que Rusia pueda sobrevivir a todas estas sanciones que le están imponiendo el gobierno estadounidense. Señores, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Venezuela jamás será libre si Colombia cae bajo su yugo. Colombianos, me dirijo hoy a cada uno de ustedes porque Colombia está en peligro. Lo hago con el corazón en la mano y asumiendo la responsabilidad histórica de los demócratas que tenemos que impedir que Colombia avance en una ruta de destrucción como la que vivió Venezuela. Lo hago porque quiero y admiro profundamente a Colombia. La Coordinadora Nacional del 20 Venezuela ha dicho que en las próximas horas dará sus impresiones de la conversación y la propuesta. Quiero informar a los venezolanos y a nuestros aliados del mundo el contenido de mi conversación con el presidente interino Juan Guaidó. Tenía la expectativa de escuchar una propuesta distinta, por el bien del país y por el bien de cada uno de nosotros los venezolanos. Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es: esto lo explico en una carta dirigida a él y que ahora haré público. Tuvimos una conversación franca y clara. Entre otras cosas, me planteó su decisión de impulsar una nueva consulta para los venezolanos. Mi respuesta fue que los venezolanos ya fuimos consultados el 16 de julio de 2017. Esta es una información del momento. Que allí hay un mandato incumplido. No es verdad que los venezolanos tenemos solo para escoger entre la permanencia indefinida de Nicolás Maduro en el poder a través de farsas electorales o la permanencia indefinida del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Sí hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela. Estoy convocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentarles la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela, ha indicado en ese momento. Y es la operación de paz y estabilización. Ella requiere una estrategia sólida, un liderazgo confiable, que se deslastre de cómplices y corruptos, y sostenido en el espíritu libertario e indoblegable de los venezolanos.
La propuesta de Guaidó contiene 3 puntos esenciales: denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana y activar así una agenda de acción y movilización nacional e internacional. Al presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. La angustia de la gente no es lo que va a pasar el 5 de enero, es lo que va a pasar mañana, lo que hay que hacer hoy. El país tiene muy claro que enfrentamos un régimen criminal.